Antena 3 emitió entre 1998 y 2002 la serie Compañeros. En principio parecía la típica serie de estudiantes interpretados por actores ridículamente talludos y bejancones, pero en algún momento entre 1998 y 2002 los profesores del inverosímil centro tuvieron que presentar por escrito su programación didáctica y se sentían agobiadísimos hasta el punto de que la burocracia interfería en la trama. Al menos esto pasaba en el capítulo que vi en el gimnasio antes de la pandemia. Ya sabemos que las series que veía todo el mundo y nosotros no acaban viéndose en los gimnasios, cuando no había que llevar una mascarilla para correr en una cinta, a lo cual me niego de manera completa y absoluta. Para las películas, el espacio análogo son los autobuses. Todas esas películas que nos negábamos a ver, al final las acabamos viendo en los autobuses. Los que somos proletarios, claro, otros a lo mejor las ven en el AVE, aunque no sé si allí proyectarán películas. Hoy vemos con candor ese agobio y esa protesta velada cuando tenemos que presentar programaciones, informes de asignaturas pendientes por alumno, informes y planes de recuperación por alumno, informes de evaluación por competencias por alumno, memoria docente, memoria de tutoría, cuaderno del profesor, cuaderno del tutor, actas de sesiones de evaluación, actillas de evaluación y bastantes cosas más. No sé si a los profesores del colegio Azcona, que así se llamaba el centro en la serie, les darían el argumento oficial y plenamente azconiano. Se sobreentiende que se llamaba Azcona por Rafael Azcona y berlanguiano, que he oído tantas veces. Es por tu bien. Que a veces viraba al orwelliano, es por tu seguridad. En todo caso, siempre con tuteo. ¿Cómo puede ser por mi bien un trabajo innecesario para documentar lo que hago en clase, que me roba tiempo para preparar las clases y que al final va a acabar en la basura? ¿Qué bien percibo yo de cavar zanjas para después volverlas a llenar? Pues resulta que no recibo un bien, sino dos. El primero es que al llevar un detalladísimo cuaderno, si me quedo en estado vegetativo o me muero, mi sustituto sabrá por dónde seguir las clases. Claro que si me muero o me quedo en estado vegetativo, lo que menos me iba a importar en el mundo es por dónde tiene que seguir mi sustituto. Es más, digo yo que debería tener cierta libertad para enseñar como mejor entendiese y no depender de alguien en estado vegetativo o muerto. El segundo bien se denomina seguridad. Teniendo una programación que parezca la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estaremos a salvo de las reclamaciones y protestas y así se evitará que los alumnos a los que hemos suspendido aprueben por resquicios y grietas legales. Claro que, por un lado, la programación no es sino la fusión de las disposiciones del Ministerio de Educación y las de la Consejería Autonómica de ese mismo ramo. Así que si la Administración hiciera ese trabajo, nosotros no tendríamos que hacer ninguno. Por otro lado, todo lo que se pone en la programación es vinculante y de obligado cumplimiento, pero no estamos obligados a poner nada más que las citadas disposiciones del Ministerio y de la Consejería. Solo el entusiasmo por la servidumbre voluntaria explica que los profesores, como monos que quieren divertir a sus amos, vayan añadiendo cosas a las programaciones que no son sino más eslabones en sus cadenas, como lo son todas las promesas que nadie nos obliga a hacer, pero sí a cumplir si las hacemos. Los profesores ven una legislación hinchada y farragosa y creen que la administración estará contenta con ellos si mantienen en todo ese estilo. Y por último, lo peor que le puede pasar a un profesor si no redacta una programación detallada es que la administración apruebe a un alumno que él ha suspendido. Lo que ocurrirá de todas formas si la administración quiere, pues intentará vencer la oposición y los recursos del profesor exigiéndole toda la documentación
y que redacte aún más informes, para ver por dónde lo puede coger en falta para complacer al alumno y a sus padres. Y al final puede que el castigado sea él. Lo único malo que puede pasar si uno hace una programación con poco detalle es que aprueben a un alumno que ha suspendido. Si escribe una programación con demasiado detalle y no la cumple, el castigado, y ahí sí que se va a verificar la pena, va a ser él. Por lo tanto, más que a una garantía o seguridad, a lo que se parece la redacción de documentos antes y después de una reclamación, se parece más a un castigo disfrazado de procedimiento legal, como el tormento en otros tiempos. Porque claro, no es solo el castigo que pueda venir del incumplimiento de la programación, sino el castigo preventivo, el castigo previo de tener que redactar un montón de documentos y de tomarse unas molestias burocráticas superlativas que como digo, eso ya es en sí un castigo. Pero no lo digamos muy alto, porque esto de que es por nuestro bien y por nuestra seguridad lo aceptan alborozados muchos profesores, y si se les dijera que el tormento es por nuestro bien, para que no corramos el riesgo de no decir la verdad, firmarían una carta, como ya han firmado otras muchas que recuerdan al manifiesto de los persas, para pedir la instauración, la reinstauración histórica y la instauración en España de la Constitutio Criminalis Teresiana, en el régimen disciplinario del profesorado, que es el único que merece disciplina, mientras que todos los derechos corresponden al alumnado, como el de revisión de examen, que no existe en los procesos selectivos del profesorado. Entusiastas fueron mis compañeros, los persas, con la inoculación del fármaco experimental de efectos secundarios desconocidos y no aprobado por la Food and Drug Administration estadounidense, la misma que frenó a la talidomida, que en Europa hacía furor. Obviamente, me pedían esta inoculación por mi seguridad. Por no aceptarla y esperar a la disponibilidad de Moderna, no solo tuve que atender 3 veces por parte de la Administración una recogida de datos personales que evidentemente la Administración ya tenía y cuyo fin solo puedo entender como intimidatorio, sino que fui acosado por mis compañeros que clamaban estas consignas: yo creo en la ciencia y esto no es un supermercado. ¿Qué es eso de elegir el fármaco como si lo pagaras tú? Es que lo pago yo, es que realmente lo pagan mis impuestos. Si bien la famosa ciencia ha confirmado punto por punto lo que en aquel momento dije a la Administración, lo que respondía a la Administración, dándole una valiosa información por la que no he sido premiado, pero yo creo que debería serlo. Creo que merezco un premio. Y no dudo de que mis compañeros, los persas, mantendrán ese entusiasmo cuando la red Seneca, a la que sin duda llamaron así porque no podían ponerle Skynet, active la geolocalización. De hecho, ya existe en ella, en esta red, con el nombre del pobre Séneca, que no tuvo bastantes desgracias en esta vida. Primero tuvo que suicidarse por la conjuración de Pisón y ahora esto. Ya existe en la red Séneca el control de presencia, que tiene como icono a un docente encerrado en un círculo. Por su seguridad, dirán, como el círculo mágico, con el pentáculo de Salomón inscrito que protege a quienes invocan a los demonios, lo que no deja en muy buen lugar a nuestro alumnado, si tenemos que protegernos con un círculo mágico de ellos. Pero el círculo evoca más bien a una fábula, algo kafkiana, que oí una vez al desgaire en una película que por desgracia no pude identificar tan bien como la serie Compañeros. Porque en la serie Compañeros salía Miguel Reyán y pude buscar lo que acababa de ver a través de Miguel Reyán. En esta película no recuerdo a ningún actor, y si recordara sería a Ovidi Montllor, pero Ovidi Montllor hizo un invernadero que no tiene que ver con este, o creo que no tiene que ver, o a lo mejor sí es el mismo, pero es quizá un recuerdo sobrevenido.
Lo que yo vi era que en un invernadero arrumbado y medio derrumbado, un viejo contaba la historia de un maestro apocado al que sus alumnos no obedecían. Es más, no lo escuchaban, no lo respetaban, le gritaban, lo vejaban, formaban un estruendo demoníaco como para necesitar un círculo y un pentáculo mágico. Un estruendo demoníaco a su alrededor. Un día el maestro entró en clase y vio que habían dibujado un círculo en donde debía estar él. Entró en el círculo y al día siguiente vio que habían dibujado uno más estrecho. El maestro entró en el círculo y cada día iba haciéndose más y más pequeño. Un día, mientras estaba dentro del círculo paralizado, los alumnos dibujaron otro aún más reducido y ya no pudo salir. Así que el icono en Séneca está perfectamente elegido, ese icono con un círculo. Sé, por la película de Michael Moore, Fahrenheit 11/9, debería decir Fahrenheit, y no, bueno, no a la inglesa, que se exigió, sé, gracias a este obeso activista que tiene muy buenas ideas a veces y dice cosas muy lógicas, a pesar de que cuando busque aliados fuera de Estados Unidos siempre mire a las dictaduras comunistas, pero dice cosas muy sensatas y gracias a él he sabido que se exigió a los docentes norteamericanos que llevaran dispositivos geolocalizadores, algo que ya es discutiblemente aceptable para los reos en libertad condicional. Y lo sé que se pidió esto a los profesores porque en esta película se cuenta cómo los docentes fueron a una apasionada huelga, a pesar de la traición de sus sindicatos. No necesitaron a los sindicatos para rebelarse. Me he metido en la página de una de las empresas que fabrican estos dispositivos, estos cepos, la empresa GPS Leaders, y veo que la promoción de su producto se basa por completo en la idea de seguridad. Un profesor con GPS incorporado, dicen, será más fácil de encontrar si se derrumba un edificio, por ejemplo. El argumento es abracadabrante. No sabemos que máxima debetur puero reverentia. La prioridad en la seguridad han de ser los alumnos, no los profesores. Son los alumnos quienes tendrían que llevar, no digo ya la aplicación representada por el muñeco en el circulito en Séneca, porque los alumnos no pueden llevar el móvil al centro, sino por su seguridad un collar, como el de Battle Royale, en lugar de que los docentes llevemos un intestinador como en Fortaleza Infernal. Incluso si no queremos que a los alumnos les explote la cabeza como en Battle Royale, podemos llevar unos collares como los que en el Reino de los Limones se ven en Hora de Aventura, que simplemente descargan electricidad. Simplemente castigan el salirse del círculo o una conducta dudosa con una descarga eléctrica de intensidad variable. Mis compañeros dirían que me quejo por nada y que un intestinador no es necesario. Bastaría con un sencillo dispositivo uretral o anal que pudiera ser retirado fácilmente por el personal autorizado cuando el docente tuviera que proceder en un tiempo regulado y cronometrado para evitar abusos a sus funciones excretoras, por supuesto bajo la rigurosa supervisión de videocámaras, por su seguridad, para que no se le ocurran ideas como la del gladiador que, según cuenta Séneca, eligió las letrinas para suicidarse. Este procedimiento estaría lleno de ventajas para la seguridad del docente, que por supuesto debería ser despojado de su cinturón al entrar en el centro. El protocolo que hemos esbozado permitiría un frecuente examen de cavidades, que frenaría el robo de material de oficina que tanto perjudica a los docentes. Recuerdo que en una sala de profesores se mantenía un paquete de pañuelos como este, no he enseñado marca, creo, un paquete de pañuelos como este, en el que
se escribía una nota sobre el propio cartón, se escribía con un rotulador, una nota de inventario escrita con rotulador, no una etiqueta, sino que se escribía directamente sobre el paquete para prevenir su extravío. Y tenía escrito sala de profesores para que a nadie se le ocurrieran tonterías con el paquete de pañuelos. También fácil, porque claro, luego se ve en un semáforo y si no tiene lo de sala de profesores, pues no se puede castigar debidamente al profesor que está vendiéndolos en un semáforo. También facilitaría, digo, el análisis de material biológico. Este protocolo facilitaría el análisis de material biológico que pudiera alertar al equipo directivo del posible consumo por parte de los docentes de sustancias estupefacientes o la presencia de enfermedades infecciosas. Sería el complemento perfecto para el certificado de penales que garantiza que el docente no es un agresor sexual, que ya se exige para ejercer la profesión docente. No, desde luego, para dar charlas ni para las famosas actividades complementarias, en cuyo caso la administración, que propone muchas de ellas, solo tiene que decir pase por aquí, señor Gacy, o bienvenido, padre Maciel, o muchas gracias por sus charlas, señor Icardi. Pero seguramente esto sería, aunque plausible, poco para mis compañeros. No dudo de que algunos de ellos ayudarían a la administración, agotada por el duro ejercicio de pensar cómo controlarnos, proponiendo más innovación y desarrollo, I más D, más I, más D, más I, en seguridad. Los administrados siempre se adelantan a los administradores en la exploración de nuevas formas de limitar su voluntad. Por ejemplo, es sabido que se ha intentado perseguir a docentes por su manera de vestir o su imagen pública, hurgando y retorciendo la ley a base del Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, título 2, artículo 7, apartado ñ, según el cual es falta grave, cito, el atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración, y el artículo 8c, según el cual es falta leve, acumulable para formar faltas graves y muy graves, la incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados. Todo un trabajo el que hayan buscado esta legislación, viniendo además de profesores, los de los casos que conozco, que no son casos aislados, son varios, y en todos ellos, o en casi todos ellos, no, cierto, casi todos ellos, quienes han revuelto esta legislación, estos profesores, en estos casos no aislados, no eran profesores de derecho. Se han buscado la legislación por puro odium theologicum contra los compañeros de profesión. Y todo esto, a pesar de que cuando mis compañeros docentes hacían estas inmersiones en el ordenamiento jurídico, la ley, claro, es que la ley que esgrimían y siguen esgrimiendo en pleno siglo XXI es el Real Decreto 33/1986, pero la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, título 3, capítulo 1, artículo 14, parágrafo H, deja claro que los empleados públicos tienen derecho, cito, al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, y me aferro a este ambiguo término moral. Pero así como los docentes tienen sus propias servidumbres que no comparten otros funcionarios, que no dejan de contar por ello, por supuesto, con otras servidumbres endémicas, no sería enteramente rechazable que la interpretación del concepto dignidad, que por otro lado no está definido, se hiciera más acorde con lo que ellos piensan que es la dignidad, y se adoptara un código de vestimenta y peinado cuyo modelo podría buscarse en el vigente en la República Popular Democrática de Corea. Ya hemos expuesto que los docentes deberían estar geolocalizados por razones de seguridad, tanto dentro como fuera del centro. Es más, sería mejor que estuvieran más controlados fuera que dentro,
porque dentro no pueden sustraerse al control del alumnado, el equipo directivo, la inspección y los padres. La dignidad del docente debería acarrear una responsabilidad especial en determinadas circunstancias. En una catástrofe, por ejemplo, deberían ser los primeros, por exigencias de su profesión, en cargar sacos de arpillera o donar sangre, como ya son exigencias de su profesión pegar sobres, poner sellos a libros o tomar la temperatura de los alumnos, con lo que no es de extrañar que aumente el paro, si los profesores lo hacen todo y la administración ve el intrusismo profesional como método de ahorro. Pero podría ser que dicha catástrofe interfiriera con la geolocalización o la hiciera imposible. No vamos a pedir que la geolocalización funcione si estamos enterrados entre los cascotes. Tendríamos la tecnología que nos toque. Esto no es un supermercado. Y a lo mejor, si el terremoto es muy grande, pues no funcionaría. Para evitar confusiones con el resto de la población y que se les atribuyeran injustamente deberes a personas a las que no les corresponden, preveo que mis compañeros elevarán a la administración un escrito exigiendo que se nos tatúe nuestro cargo funcionarial y nuestro número de la seguridad social, por supuesto por nuestra seguridad, en un lugar visible, sin que se vea contrariado ni el decoro, ni el ser agresor, ni asumiendo el riesgo de que podamos ser considerados agresores sexuales por enseñar el tatuaje en una zona que pudiera ser conflictiva, y tampoco puede verse comprometido el uso obligatorio de mascarilla, incluso, por supuesto, el uso domiciliario para evitar contagios y contactos intrafamiliares. El único sitio, por tanto, donde deberíamos llevar este tatuaje por nuestra seguridad habría de ser la frente, y no nos convertiríamos en un hombre de 3 palabras, como dice Plauto, para referirse a los esclavos que tienen la palabra fur grabada a fuego en la frente, ladrón, fur, hombre de 3 palabras, sino pues muchos más números y datos y quizá un código de barras o uno de estos códigos que son como mosaicos y que son mucho más modernos. Sí, podríamos llevar ese tipo de código tatuado en la frente. Sin duda, mis compañeros encontrarían también deseable, por seguridad, por nuestra seguridad, que alcanzáramos la fluorescencia para poder guiar mejor al alumnado como luces de emergencia en evacuaciones de catástrofes en las que hubiera caído el suministro eléctrico. Pero esto lo veo poco factible, porque entonces habría que dotar al alumnado de dosímetros para que mantuvieran la debida distancia de seguridad con nosotros. Un buen contador Geiger de bolsillo creo que puede llegar como mínimo a los 75 euros, los buenos a los 150, a los 300. No sería viable, sería demasiado caro. No sería factible, aunque una ventaja innegable, desde luego, sería una enorme agilización en la bolsa de trabajo. Llegados a este punto de entusiasmo por el deber, creo que mis compañeros se sentirían autorizados para pedir que se regularan también las expansiones y el necesario descanso. No puede ser que cantar y bailar ante el equipo directivo, el alumnado y las familias, una actividad tan importante para el equilibrio emocional del funcionario docente, sea algo voluntario. Por nuestro bien, e incluso por nuestra seguridad, el mitote de docentes debería ser tan importante como las clases, aunque no tanto, por supuesto, como las programaciones. Y no solo este tipo de expansiones controladas en el tiempo, sino también deberíamos irnos de convivencias, de ejercicios espirituales y de viajes organizados como los que muchos empresarios chinos están haciendo casi obligatorios, y quito el casi para sus empleados. Tienen que trabajar y luego tienen que irse de vacaciones con su jefe, porque ¿con quién van a estar mejor que con su jefe? Bueno, sí, con sus familias. Se pueden llevar a sus familias. ¡Qué paraíso! Estar con el jefe, los compañeros de trabajo y la familia. ¡Qué mejor manera de emplear el tiempo libre! Naturalmente, la música en estos mitotes y en estas convivencias y en estos ejercicios espirituales estaría cuidadosamente escogida, empezando por Vetusta Morla, el grupo favorito de nuestro presidente,
del gobierno y siguiendo por lo que determinara cada autonomía y sus correspondientes presidentes. Ya que he dicho mitote, creo que es hora también de pensar en el virote. Por nuestra seguridad, mis compañeros seguro que encuentran ocasiones en las que un docente necesita llevar uno. Que cuando preguntemos, ¿cuándo un docente necesita ser engrilletado y envirotado por su seguridad? Alguien puede preguntarlo. ¿Cuándo engrilletamos y envirotamos a un profesor? En los claustros, por supuesto. Si no, correría el gravísimo riesgo de mirar el móvil o dibujar un monigote mientras se le explican informaciones, se le aportan informaciones imprescindibles sobre su seguridad. En general, podría llevar cadenas en los tobillos y las muñecas con un cierre universal como un USB que permitieran asegurarlo en funciones como reuniones de departamento, de proyecto de centro, en cursos de actualización, etc. Como sabemos, los cursos de actualización nunca son sobre contenidos, sino sobre métodos, así que seguro que los centros de profesores generarían una completa y atractiva oferta, una maravillosa oferta docente sobre cómo llevar las cadenas y cómo dormir con ellas. Lamentablemente, creo que mis compañeros no tienen aún ninguna idea clara sobre cómo la administración debería controlar nuestros sueños por nuestra seguridad. Pero ya se les ocurrirá.